Me parece que tenía una agudeza a la hora de describir el perfil psicológico de los personajes. Y creo que Chekhov es un maestro, en realidad es un maestro en la medida en que logra con su visión trascender la vida humana. Es un maestro al mismo tiempo porque alecciona y nos alecciona a nosotros, sus lectores, sobre cómo actuar, sobre cómo mirar la desgracia a la cara, ¿no? Un poco como decía Nietzsche, que pues una frase muy trillada de él, pero bueno, bastante precisa, que es cuando si uno mira el mal a la cara, pues el mal lo mirará a uno, o el abismo lo mirará a uno. Claro, claro, Chekhov, Chekhov hacía eso. claramente, joven. Bueno, como ya se habrá dado cuenta, ya estamos grabando. Ajá. Y, y bueno, primero que todo, pues es dar una introducción como lo que estamos, de lo que estamos hablando. Como se habrá dado cuenta la gente y los 10 o 5 señores y niñas que tal vez nos sigan, esta es nuestra nueva sección, que es Hablando Paja, pero quisiera yo presentarles a mi compañero, que fue el que introdujo con el comentario acerca del tema del que vamos a hablar hoy. Y es mi compañero Dani. Dani, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, hola a todos, ¿cómo están? Para mí es un placer estar en esta sección, inaugurarla de alguna manera con el tema literario, ¿no? Porque vamos enfocados en la literatura y ya poner sobre la lupa al hombre pequeño, ¿no? Al ser humano común y corriente. Entonces, para nosotros, pues es un placer. Claramente, sí, joven. Se le olvidó agregar al todes. Nunca olvide el todes porque pues puede que nos castre o algo así. Entonces, pues, sí, es como no olvidar esa clase de detallitos porque pese a que seamos otra sección, pues no se deja la otredad enajenante y burlesca de la plebe que jamás debe faltar. Pero bueno, eh, de hecho, yo quería introducir esta cita con algo muy sensible que habrá dicho uno de los dos maestros que vamos a tratar. Como ya se habrán dado cuenta, vamos a tratar a Anton Chekhov, que fue uno de los literatos rusos más importantes del siglo pasado. Y en contraste a esto, vamos a tratar a otro que es quizá uno de los ancianos más controversiales, pero aún así más sabios. Y de él hablaremos más adelante. Y este es León Tolstoy. Y este decía algo muy particular y quiero compartírselo, joven. Él decía, esto es sacado de Guerra y Paz de mi edición resumida, puesto que los ingresos de la plebe no dan como para comprarse una edición medianamente modesta. Entonces, dice lo siguiente, nuestro amigo Tolstoy, abro comillas, si no tiene usted conde o príncipe, en este caso joven Dani, joven Joan, nada mejor que hacer, y si el hecho de pasar la tarde con una pobre enferma y esto no le asusta, estaría encantada de recibirle hoy entre las 7 y las 10. Atentamente, Colombia, supongo. Y esa es la cita, sacada de Guerra y Paz, de un príncipe, bueno, de una princesa para un príncipe o viceversa, quién sabe. Pero sí, joven, es exactamente eso. Vamos a hablar de estos dos. Y quisiese, joven, que iniciase usted con
bueno, hiciese la continuación mejor de lo que estaba diciendo acerca del gran Anton Chekhov. Eh, es importante recalcar que en este episodio no nos vamos a concentrar en la obra como tal de estos dos autores. Nos vamos a concentrar es en una de las partes en las cuales uno es más fuerte y el otro es más iniciado, aunque también tiene experticia, pero muchas veces este ha de ser más experto, más maestro en el arte de la novela. Sí, Entonces vamos a concentrarnos como por ventaja, como por alusión y homenaje a la parte del cuento breve que en este caso el experto es Anton Chekhov. total. Entonces, joven, de inicio. Bueno, entonces tomo la palabra. Chekhov, pues para empezar un poco, para hablar de él, deberíamos centrarnos brevemente un poquito en la biografía de él, ¿no? Entonces, para quienes no lo conozcan, Chekhov, pues era un escritor ruso. Él nació en Tangarok el 29 de enero de 1860, o sea, mediados ya del siglo XIX, con toda una literatura bajo sus espaldas, ¿no? Habían contemporáneos como Tolstoy, como Chekhov, como Gorky, Pushkin, ¿no? Toda esta herencia de la literatura rusa recaía en él. Y la grandeza de Chekhov, creo yo, y para muchos críticos reside en que Chekhov logra borrar un poco toda esta herencia y crear o labrar más bien su propio camino a través de la literatura y el relato corto, que dicho sea de paso, el relato corto es toda una institución, ¿no? El relato corto, distinto a la novela, se caracteriza principalmente por una economía del lenguaje. Entonces, digamos que Chekhov se resaltará precisamente por eso, por utilizar pocas palabras, ser preciso en cuanto al lenguaje y asimismo por la precisión con que traza las emociones humanas, ¿no? Que todo un visionario, un vidente del interior humano, ¿no? De la intimidad humana. Entonces, ya iniciando con esta breve biografía que tanto literaria como personal de él, pues hay que resaltar un poco también un suceso que lo marcó, ¿no? Marcó su visión del mundo y bosquejó este rasgo psicológico de Chekhov y emocional, que era la melancolía, ¿no? Chekhov siempre fue una persona melancólica y esta melancolía naturalmente lo que le trajo a él fue una reflexión profunda sobre la condición humana. Entonces, Chekhov, digamos que la infancia de él no fue una infancia muy buena, le tocó que trabajar, recibía de su papá muchas palizas y contrario a lo que se lograría pensar que esta crudeza de la vida transformaría o volvería al joven Chekhov una alma dura, no, pues no ocurrió en él, ¿no? Se convirtió en una persona bastante sensible, bastante empática, compasiva, y eso se puede notar en la bondad con que trata a sus personajes, ¿no? Siempre es de una bondad genuina, para nada forzada y sin falta de, de cariño hacia sus personajes, ¿no? Contrario, por ejemplo, a, a una autora del gótico sureño que se llama Flannery O'Connor, ¿no? Que ella es súper, súper dura con los personajes, ¿no? Él no, Chekhov no. Entonces, Chekhov eh,
siempre trató de sostener sus relatos al ponerle una columna vertebral. Esta columna vertebral consiste en la búsqueda de la libertad. Entonces, digamos que los personajes de Chekhov siempre se debatirán entre las decisiones que él va a tomar, ¿no? Un poco existencial él, ¿no? De cómo yo construyo mi existencia a través de las decisiones que tomo, a través de mis actos. Y justamente la crítica de Chekhov se basa primordialmente en esta mirada, ¿no? En esta mirada que Chekhov pone al, a la vida humana. Entonces cito a uno de los críticos que se llama León Turentz. Entonces él afirma lo siguiente sobre Chekhov. Él dice, sus análisis psicológicos se reducen siempre al mismo lema. La desgracia de los seres humanos es consecuencia de su cobardía ante ellos mismos. Cada existencia está fundamentada en la intimidad, y si algunas veces conserva su secreto es signo de grandeza y heroísmo, pero casi siempre esa intimidad es tan lastimosa y nimia que pretende mantenerla es signo de necedad. Este esquema analítico se puede aplicar a la gaviota, el jardín de los cerezos y a los héroes grises y opacos de muchas de sus narraciones. Entonces, con esta cita, quiero traer a colación justamente la perspectiva existencial que ya se viene formando en el alma rusa, ¿no? Entonces, la herencia de Dostoyevsky, que como se puede decir, puede ser uno de los padres de la literatura existencial. Eh, esta mirada pues también la tiene Chekhov. Hay dos relatos de Chekhov, uno se llama Agafia y el otro La novia. Agafia es un relato del inicio, muy precoz de su época narrativa temprana. Y La novia ya es el último cuento, la última narración que él escribió. Entonces, en estos dos relatos, las protagonistas, porque son mujeres, se tienen que debatir entre las decisiones que ellas toman. En Agafia, por ejemplo, la protagonista tiene que decidir y afrontar las consecuencias de su decisión, y la única herramienta que ella cuenta, con la que ella cuenta, son sus propios movimientos corporales, ¿no? Entonces, digamos que ahí viene ya una metáfora que emplea Chekhov para describir que lo único que nosotros tenemos como seres humanos para ser sujetos de cambio en nuestras vidas es el movimiento del cuerpo, ¿no? Hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde queremos construir nuestra existencia y el ideal de vida que todo el mundo abriga. Entonces, eso en contraposición también se ve en La novia, en el último relato de él, sobre una chica que está cansada de su contexto, de su vida cotidiana, de la miseria en la que vive, y lo que hace es eso, moverse, ir, viajar, salir de la provincia y llegar a ser lo que ella siempre quiso, pero que el temor la sujetaba. Entonces, digamos que Chekhov la tuvo clarísima. Ya finalizando con esto, pues me gustaría darle la palabra a mi compañero Joan para que nos hable un poquito de Tolstoy. Listo, joven. Wow, es demasiado asertivo cuando se habla de este aspecto que va muy enlazado a lo que es, por ejemplo, mi campo. Pero antes de entrar a Tolstoy, quisiera darle la bienvenida a nuestro negro picante, digo, a Gerardo. Hola, ¿cómo están? Ya llegó por quien Entonces, lloraba, básicamente. ¿Cómo están? gracias. Entonces, bueno, Mentiras. aquí en público hago una presentación, joven Dani, él es Gerardo, uno de los fundadores de la plebe y de los también de los gota a gota de la misma.
Y Gerardo Vélez Dani es quizá uno de mis más grandes amigos, es mi más grande amigo y el genio tras mi genio literato, de hecho. Ahí los presento. Hola Gerardo, Un mucho gusto, placer, ¿cómo joven. estás? Entonces, ahí estamos pues. Bueno, entonces, ya después de esta correspondencia, quisiese primero darle la palabra al joven Gerardo y para ver qué puede usted agregar al genio de Chekhov. ¿Qué podría usted agregarle así? Pues básicamente en estos días estuve leyendo un poquito algunos cuentos del doctor Chekhov, y me pareció muy interesante uno en el cual narraba cómo un estudiante de medicina, cómo un estudiante de medicina practicaba en el cuerpo humano, o sea, practicaba frente a una dama, que de hecho él decía que era como ¿cómo se dice? Como un tipo de sirvienta, un tipo de ama de casa, por decirlo así, que le ayudaba a él con las labores, a otro personaje. O sea, no es como que estuviera hablando de él mismo, pero pues es muy curioso ver de cierta manera cómo maneja el realismo en sus cuentos, en sus escritos, más que todo. Me gusta decirle cuentos, pero relatos cortos más bien. Y, y me parece muy interesante eso. Entonces, él narraba como, él tenía como una prueba o un examen al siguiente día y le decía a la muchacha, mira, párate aquí, vamos a examinarte tales y tales cosas, pues para yo poder estudiar. Creo que es la mejor manera, la más práctica de hacer las cosas. Y pues me parece una manera muy interesante de ver no solo como la estructura de cómo él percibía las cosas, sino una manera muy completa como tal de cómo él mismo, dentro de su campo, pues le daba a entender a los demás cosas como tan, que se escapan muchas veces al conocimiento de uno, que son como muy metafóricas, muy chéveres. Como tal, no creo que tenga nada que agregar porque realmente me perdí una parte muy importante de la reunión de ahora del podcast. Y pues yo creo que conforme vamos avanzando ahorita en el tema, tal vez tenga más cosas que decir. Sin embargo, no he leído mucho de Chekhov, no he tenido la fortuna de leerlo mucho. He leído solo algunos cuentos, más que todo por entretenerme realmente. Yo suelo leer relatos cortos por distracción más que otra cosa, pero me ha gustado mucho lo poco que he leído de él, así que más que todo quiero preguntarles a ustedes que son los que más se han adentrado en el campo de Anton Chekhov y León Tolstoy, pues aprender un poquito más. Entonces ahora sí yo creo que le damos la palabra al joven Joan, que supongo que está que se habla para aprender un poco acerca del tema, por lo menos por mi parte. 2000 años más tarde. Bueno, yo estaba aquí ya pataleando, de hecho. Pero, pero sí, de hecho, en primera instancia, pues quise darle la palabra al joven Gerardo, puesto que es como, digámoslo así, la parte, el justo medio entre lo que es la perspectiva del joven Dani, que es más adentrado a Chejo, y lo que sería mi perspectiva, que es más adentrada al joven Tolstoy. Pero entonces por eso, en primera instancia, esa intervención, porque el joven es aquí como el mediador, el demiurgo, la mirada omnisciente, omnipresente en Espere, ¿usted me torno a está todo. diciendo de o me está diciendo Fajardo? Sí, ni para allá ni para acá, o sea, como siempre ¿Sabe suele qué? pasar. Me voy. No mentiras. Sí, puede seguir. No, no puede ¿Sabes qué? irse. Sí, pero no. Sí, pero no, bueno, ya, suficiente. Entonces, bueno, a lo que vinimos, ok. Eh, en contraste a lo que es el genio de Anton Chekhov, que como diría el joven Gerardo, y es aquí un detalle que quiero recalcar, eh, el joven nos habló de un cuento de un joven médico, pues este viene en gran parte de lo que es quizá uno de los fragmentos más importantes de la vida de Anton Chekhov, y es que él, antes de ser literato, él fue médico. Él era, bueno, no recuerdo la especialidad del joven Dani, me va a corregir, no sé, no recuerdo en qué especialidad estaba, pero el joven Chekhov era médico.
Y durante muchos años, antes de hacer su transición por completo a la literatura, al genio literato, él tuvo mucho, bueno, hizo mucho hincapié en lo que fue su profesión de médico. Entonces, por ahí, algunos relatos van a irse por ese lado. Listo, eso como para agregar a Chekhov. Ahora voy a León Tolstoy. León Tolstoy es quizá uno de los literatos más importantes junto a Chekhov, junto a esa generación en la que estaban Máximo Gorki. Unos años antes estaba hablando el joven Dani de Alexander Pushkin, estaba también Gogol y entre otros que no recuerdo. Pero sí, entonces este León Tolstoy, no soy muy bueno para las cronologías, la verdad, soy demasiado torpe para los números, pero nació en Rusia. Él pertenecía a la aristocracia rusa. Era, por decirlo así, un hijo de medio papi y mami, pero pese a ello, él desde siempre tuvo una gran inclinación hacia la nobleza. De hecho, en la biografía de él se cita un suceso clave que le da a Tolstoy su personalidad, la forja, y es el suceso de la rama. Resulta que él, con algunos de sus familiares, sus hermanos y entre otros, de su misma edad, Tolstoy era un niño, jugaban en el jardín trasero de la casa de Tolstoy, de los Tolstoy, porque era un clan, y estaban jugando a encontrar una rama. Uno de los hermanos de León Tolstoy se paró en una roca y dijo, el que encuentre la rama verde va a tener la opción de poder mejorar el mundo. Y Tolstoy tuvo muy presente ese suceso, esa experiencia para forjar su carácter humanístico. Él fue testigo de uno de los sucesos más, digámoslo así, bélicos, que fue la Guerra de Crimea. Él fue participante de la Guerra de Crimea muchos años después. Digamos que la vida de León Tolstoy se divide en dos, así como se divide este autor Heidegger o así como se va a dividir Nietzsche. Él va a ser uno de esos autores duales. El primer Tolstoy va a olvidar por completo la experiencia del salvador del mundo, del Zoroastro, al encontrar la rama. Y va a dedicarse a el encuentro masivo con el placebo. Él, cuando llega de la guerra de Crimea, cae, o sea, decae en cuanto a su aspecto existencial. Él comienza a frecuentar a las cortesanas, por no emplear el otro término, prostituta, digámoslo. Él comienza a frecuentar el alcohol, comienza a frecuentar muchas otras clases de placebo. Y esto en primera instancia va a corroborar mucho con el aspecto decadente en algunos de sus relatos, en algunas de sus novelas. De hecho, él en Ana Karenina va a tener mucho de este aspecto, porque es una obra en decadencia. Bueno, en decadencia como decadencia de fama, decadencia de nombre, porque Ana Karenina es un clásico universal que todos vamos a adorar. Pero en decadencia en cuanto a la trama y al desenvolvimiento como tal de los personajes, el quebranto, la indecisión, la pasión ajena, en fin, de eso, como dijimos al principio, no vamos a hablar de las obras, sino del relato corto. Siguiendo con la vida de León Tolstoy, él en ese primer momento, al llegar de la guerra de Crimea, va a tener también muy en cuenta que esta le afectó en gran parte. Él en esa guerra buscaba solo una cosa, y era poder contribuir a su país en lo más posible y quedar en el nombre, quedar como si fuese un soldado del zar que pudo salvar a Rusia. Pero lo que encontró fue algo más que eso. Encontró la decadencia,
y la muerte en vida que se vive en una guerra. Él vivió muchas experiencias, vivió como, por ejemplo, estaba en trincheras y veía como a un amigo le caía una bomba, le caía una bala y le rompía el cráneo. Y eso lo marcó a él para siempre. De ahí se deriva como tal una de sus primeras obras, uno de sus primeros relatos, en los cuales se plasma la perspectiva de León Tolstoy como soldado, con la investidura de soldado, de cadete, que vive en las trincheras de una guerra que no tenía nada que ver. Tengamos en cuenta que el contexto de la guerra de Crimea se desenvuelve en el fanatismo religioso, en donde el Imperio Otomano, lo que queda de él, es quizá un fragmento o, digámoslo así, una bola de cristal que vive de arriba para abajo y es tirada así por medio de la voluntad de muchas naciones. En ese instante fue cuando este imperio decae y ya nada se vuelve a saber de él. Entonces, bueno, ahí está el primer Tolstoy. El segundo Tolstoy como tal es un Tolstoy más resiliente. ¿Qué quiero decir con esto? Él ha enfrentado mucho de sus demonios y es aquí donde al afrontarlos decide hacer reminiscencia de lo que fue la búsqueda de su rama verde. Tolstoy, por medio de la literatura, quería salvar al mundo. Y es aquí donde ya comienzo a citar algunos de sus relatos. Él tiene un relato que se llama Los Tres Ermitaños. En Los Tres Ermitaños, Tolstoy muestra como tal el contraste entre el hombre salvado por la gracia de Cristo y el hombre en perdición que para los ojos de un cristiano nunca va a tener salvación, pero que en realidad adquiere el aspecto del Dios de Spinoza. Cada uno ha de actuar según su Dios personal. Y este era el aspecto de los tres ermitaños. Yo siempre he dicho, y aquí ya comienzo con el contraste con Chekhov para darle la palabra a mi compañero Dani. Yo siempre he dicho que el relato de Tolstoy no es un relato solamente por relatar, así como se diría en nuestro dialecto. El relato de Tolstoy hace una regresión, al igual que el relato de Chekhov en muchas ocasiones, a lo que es, digámoslo así, el sentido del mensaje de los cuentos. Ya sabemos que Rusia es una cultura mística. Rusia, la historia de Rusia nace por medio del misticismo bizantino. Fue el imperio bizantino el que inició como tal la obra de la religión ortodoxa. Entonces, más que ser un país de una carrera armamentista inmensa, como todos creerán, el Disneyland del parque de diversiones con tanques, y entre otros, Rusia es como tal la cuna como tal del misticismo, una heredera como tal del misticismo ático, del misticismo griego, que mediante el mito, mediante estas otras costumbres, de la cual quisiese hablar en otro podcast, fue la que forjó como tal y sería rescatada por la tradición literata. Esto lo va a rescatar, por ejemplo, Pushkin, el mismo Chekhov y aquí el mismo Tolstoy. Pero bueno, Chekhov, perdón, disculpen, aquí se me atraviesan nombres. Tolstoy se casa con, con una chica que tiene aproximadamente 17 años, cuando él ya tenía más de 30, digámoslo así. Y es aquí donde comienza como tal la historia del Tolstoy idolatrado, del Tolstoy mártir, del Tolstoy que el mismo Gandhi va a tomar de modelo, el Tolstoy que va a ser tomado como un mesías ruso.
Listo. Ahora, vamos a ir como tal a el contraste con Chejo. Y aquí voy a empezar a hablarles de un relato en el cual los dos coinciden. Hay un relato de cuyo nombre es, perdón, Los Campesinos. Joven Dani, le doy la palabra para que comience a hablarnos de este encuentro entre dos mundos literatos. Bueno, antes de empezar a hablar un poco sobre el relato de los campesinos, me gustaría hacer hincapié en lo que a mí me parece que, a pesar de que haya una similitud entre ambos, también se ve una marcada diferencia, y es que esta actitud, digamos que moralista que tenía un poco Tolstoy y que veía en los campesinos a gente muy buena, bondadosa, objeto de compasión. Chekhov, por el contrario, describe estos campesinos tal cual como eran, ¿no? Sin idealizarlos, sin tornarlos los seres más cándidos del planeta, ¿no? Contrario a lo que sentía Tolstoy, ¿no? Entonces, eso se ve en dos relatos de Chekhov, en Los Campesinos y en La Nueva Dacha. Entonces, en estas descripciones que hace Chekhov sobre la sociedad campesina, cómo vivían los mushik, narra la miseria, la dureza y de cómo el empobrecimiento, aparte de traer desgracia, siempre es un germen de maldad. Entonces, por ejemplo, en los campesinos y en la dacha se dan cuenta las personas bondadosas sobre lo duro que puede ser vivir en una sociedad de mujik. Contrario, por ejemplo, a Tolstoy. Tolstoy siempre los idealizó. Y ahí ya hay una marcada diferencia, porque lo que concebía Tolstoy sobre la literatura como un método de edificación, Chekhov no niega a la literatura su valor ético, pero rechaza hacer de ella un arma didáctica y moral, ¿no? Entonces, en sus obras, Chekhov siempre trata de darle importancia al ser humano desnudo, o sea, cómo es, sus pasiones, etcétera. Entonces, otro ejemplo que se me viene ahorita a la cabeza es la diferencia, la radical diferencia que hay entre Ana Karenina y La Dama del Perrito, que es el cuento más famoso de Chekhov. Entonces, en Ana Karenina, pues claro, es una novela, pero digamos que el leitmotiv, el motivo central, es tratar de narrar cómo las convenciones se vienen abajo y cómo estos personajes que se, se desdibujan un poco de las reglas de la época, siempre pagan su castigo, siempre son tratados con dureza. Entonces, la desgracia que se cierne sobre Ana Karenina, el final de Ana Karenina, para quienes no lo hayan leído, pues no lo voy a decir, no spoilear, pero bueno, es bastante fuerte. Contrario a La Dama del Perrito. Entonces, La Dama del Perrito, a pesar de que trata la infidelidad, el adulterio, siempre lo hace desde una mirada muy humana, ¿no? Entonces, Chekhov, en una carta que habla sobre Ana Karenina de Tolstoy, él dice que lo que hizo en La Dama del Perrito fue mostrar una convención social, eh, sino más bien perdón, no fue mostrar una convención social, sino mostrar a unos seres humanos que aman, lloran, piensan y ríen, que él no podía censurar a los personajes por un acto de amor. Entonces, esta mirada no amoral, pero sí sin prejuicios de Chekhov, va a hacer que sus personajes desboquen en pasiones y los lectores se sientan bastante identificados. Entonces, no sé qué opina
el joven Joan. Listo, joven, por supuesto. Bueno, primero quiero dispensar al negro porque tuvo que irse a comprar el pan como todo buen cortesano. Debe ir a cerciorarse de que pues el pan ya no esté peludo y por si acaso pues irlo a comprar. O sea, es algo que es típico. Aquí por lo menos en este lado del charco. En fin, vamos como tal con el contraste. Es muy cierto cuando usted dice, y es aquí el aspecto del cual voy a tomar fuerza para mi testimonio, y es el aspecto de la humanidad sin tapujos que es desarrollada en este caso en La Dama del Perrito. Una cosa que yo recalco mucho de este relato es como tal la encrucijada que es propia de los amores prohibidos. Vamos a contextualizar un poco de qué se trata sin explicar la totalidad del mismo. Se trata básicamente de un amor prohibido entre Nicolai y no recuerdo la dama cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba la dama? Joven. Joven. Está por ahí. Bueno, no recuerdo. Sí, sí, estaba hablando, pero tenía apagado el micrófono. Sí, sí, se llamaba Ana Sergeyevna. Listo. Entre Nicolai y Ana. Eh, Y lo que más me llamó la atención y me impactó del cuento, y es aquí donde hago regresión al contraste con los tres ermitaños, es la cuestión de este dualismo, esta encrucijada entre qué hacer. El cuento comienza, y aquí voy a citarlo si lo tengo aquí abierto. Eh, Está sentado como tal el personaje principal en una plaza y ve pasar a una bella dama. Dice, cito, desde el pabellón Verne en que solía sentarse, veía pasar a una dama joven, de mediana estatura, rubia y tocada con una boina. Tras ella corría un blanco lulú. Después, varias veces al día, se la encontraba en el parque y en los jardincillos públicos. Entonces es aquí donde comienza como tal la ambientación y implícitamente como tal la mirada vivaz de un hombre casado que no enajena su mirada. Es Nicolás como tal, como dije anteriormente, tiene un compromiso, tiene dos hijos y se fija en Ana sin importar nada. ¿Qué es lo que ya me llama la atención? Como tal, el escepticismo que es plagado por la pasión prohibida. Y es aquí la raíz de la encrucijada. Seguir con mi búsqueda de Casanova para ver qué encuentro, para sentirme superior porque el joven tenía un complejo de superioridad al estar con una dama, o simplemente servirle a la pasión, servirle al sentimiento. ¿Cómo hacer yo para poder mediar estas dos emociones, estos dos fragmentos de, digámoslo así, de sentimentalismo que simplemente me alejan de mí mismo? Entonces es una encrucijada que se va a ir desarrollando. No es como tal una encrucijada omnisciente, porque en un principio cuando inclusive ya más allácito de la mitad del cuento, cuando ellos dos están en la habitación y ella comienza a llorar, comienza a sentirse miserable, comienza a decir, Señor, no me mires de esta manera, deberías mirarme como miserable, en fin. Y en su interior se decía, esta es una chica de la cual yo no esperaba esto, no llores, por favor, deja de hacer un escándalo, en fin. Entonces es un duelo que se va desarrollando. Sí, Joven, joven, y disculpe por interrumpirle, es que aquí quiero introducir un comentario. hágale. Retomando un poco lo que yo había hablado acerca del leitmotiv de los relatos de Chekhov, que es esta búsqueda de la libertad, cabe mencionar que en este relato de la dama del perrito, justamente los dos personajes ven en el otro una válvula de escape de su vida aburrida. ¿Cierto? Ambos, tanto Gurov
está cansado de la esnovista de su mujer, una intelectual, y a su vez Ana Sergeyevna está cansada del aburrido marido que tiene. Entonces, ambos son seres insatisfechos con la vida cotidiana, con su día a día. Entonces, Yalta, que es el lugar de las vacaciones, donde se concentran los dos personajes y demás de la alta sociedad rusa de la época, brinda el escenario de esta libertad, ¿no? Ellos ven en el otro reflejado la libertad que tanto les hace falta, que les asfixia en la casa, y por eso, justamente por eso, ya ahí se desmorona los prejuicios sobre el adulterio. Entonces, ese era el comentario que quería añadir y ya, continúe, joven. Oh, joven, es muy asertivo, de hecho, el comentario y es, de hecho, el término que yo estaba buscando mientras desarrollaba el comentario y es la cuestión de la válvula de escape. Claramente el joven estaba atrapado entre el canon de la mujer inteligente, de la mujer victoriana que tenía que tener, valga la redundancia ahí, esa redundancia por favor, que debía tener un genio elevado y que esto fuera directamente proporcional con una belleza exaltante. Entonces, ahí como primer elemento. Listo. Como tal, entonces, regresando al elemento que ya había relatado, me gusta mucho como tal esa encrucijada que él siempre va a tener hasta el final del cuento, que es como tal un desenlace que deja mucho que decir, pero no como tal pudo haberlo hecho mejor, no, sino que deja al lector en expectativa. Uno dice, bueno, ¿qué procede entonces? Y ese es un carácter bastante bello de los cuentos de Chekhov y es como tal los finales que pueden ser recreados. Y este es un aspecto del cual ha de compartir con Tolstoy. Y supongo yo, porque no he sido un lector muy arduo de la literatura rusa, es un aspecto que ha de notarse en muchos cuentistas, muchos de los escritores. Y es como tal la novela que se construye, la novela, bueno, en este caso el relato que se va a ir construyendo y que al final se da lo paradójico. El lector puede acomodar la respuesta como desee. En este caso sucede eso. El lector puede acomodar el final de Nicolás y Ana como desee, porque es una escena en donde están nuevos reunidos y bueno, ¿qué procede? ¿Qué va a pasar con esto? Si tú fuiste capaz de venir hasta acá por mí y todo esto, entonces es algo que se va a ir repitiendo constantemente hasta ese final que lo deja uno, inclusive yo al leerlo, yo cerré el libro y dije, wow, entonces, ¿dónde queda este desboque? ¿Dónde desemboca esto? ¿Qué puede pasar luego, joven? Comente. Sí, quiero traer a colación un poco para afianzar el cuento de la dama del perrito y este debate con el que se tiene que enfrentar los personajes, ¿no? Ana Sergeyevna e Igorov, Dmitry Igorov, y es el existencialismo que yo hacía mención hace un momento, y se puede citar un poco la noción de la angustia de Kierkegaard, ¿no? Que decía que la angustia es este mareo a la libertad. Pues justamente ese mareo a la libertad es el motivo o el eje central que va a mover a los personajes de Chekhov. No solo en La Dama del Perrito, en los otros relatos, los personajes como uno también se tiene que enfrentar a la vida y decidir. Entonces esta angustia que siente ellos, que por eso el final es inconcluso en La Dama del Perrito, porque justamente no sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero sabemos que los personajes van a tomar cartas en el asunto como han venido tomándolas. Y justamente
el corazón del relato de la dama del perrito es esta angustia existencial. ¿Qué hago? Tengo que derribar las convenciones, me separo. Bueno, dejan un montón de preguntas. Y era este vacío de incógnitas, este vacío de respuestas, es lo que buscaba Chekhov. Chekhov no pretendía dar respuestas a los lectores, sino más bien dejar preguntas y que las preguntas las completara, ¿no? Como una frase reticente, uno la tiene que completar. Digamos que otra diferencia bastante notable entre Tolstoy y Chekhov es que Tolstoy se centra mucho en personajes aristocráticos, ¿no? Él era un aristocrático y por tanto pues tenía de primera mano el conocimiento de cómo era la vida aristocrática. Contrario a Chekhov. Chekhov lo que hace es una democratización de los personajes, porque él no va a escatimar en protagonistas. Los protagonistas pueden ser una sirvienta, una cocinera, un niño que trabaja con un zapatero, que es la historia de muy triste, tristísimas como todas las historias de Chekhov, que se llama Banca, ¿no? El relato de un niño que le escribe una carta a su abuelo. También van a haber personajes en los que él se va a retratar como son los médicos, los profesores de lengua, estudiantes y bueno, en fin, incluso animales, ¿no? Hay un cuento de él que se llama, no recuerdo el nombre, pero creo, si no estoy mal, es Nashenka, algo así. No recuerdo muy bien. El total es que es el caso de una perrita que se pierde y luego atraviesa todo un itinerario, se conoce con un amaestrador de circo y tiene contacto con otros animales, un gato, un ganso, en fin. Entonces, esta democratización de los personajes hace de Chekhov, aparte un maestro en la narración, un, un ser bastante sensible, ¿no? Porque logra empatizar no solo con seres humanos, sino también con animales. Entonces ya esa era como que el comentario que quería incorporar a su narrativa, joven. Puede continuar. No, joven, de hecho agradezco mucho sus comentarios, sus intervenciones, porque sí, es cierto, pese a que estemos tratando un aspecto tan puntual como lo es la narrativa breve, siempre, como diría el mismo Cortázar, esta ha de mantener un todo concreto que debe estar perfectamente moldeado. Y de Cortázar hablaremos en otro momento porque por defecto tiene que estar, sí o sí debe estar. Pero entonces él hace esa alusión y es algo extremadamente interesante. Joven, iba a comentar algo así, bien Blitzkrieg. No, perdón, es que sí, estaba muy emocionado por lo de Cortázar. Cortázar va. Sí, joven, si hay que hablar de él en algún momento, si se puede hablar paja como el nombre, entonces también debemos hablar de Cortázar en algún momento. Bueno, eh, listo. Ahora, como tal, ya voy a hacer el último contraste porque ya el tiempo se nos está llegando al tope. Y como tal, quiero contrastar este cuento con otro cuento que no tiene nada que ver en trama, pero tiene que ver en esencia, o por lo menos de manera elemental, en la cuestión de los relatos breves. Entonces, listo. Joven, ¿podría decir usted algo otra vez de Chekhov? Porque debo hacer algo. Por favor, diga, redonde la idea de Chekhov y ya regreso. Listo. Bueno, como les comentaba, Chekhov se caracterizaba justamente por la democratización de los personajes y por no
trazarlos bajo una mirada moralista, contrario a lo que hacía Tolstoy. Entonces, esto permitió que los personajes de Chekhov se desplegaran con total libertad, ¿no? En cuanto a sus emociones, en cuanto a sus combates internos, en esta angustia existencial que logró definirla muy bien Kierkegaard, donde él decía que la angustia era el mareo de la libertad. Entonces, Chekhov es un maestro de la vida, es un maestro de la vida porque uno ve en sus relatos un espejo de lo que puede llegar a ser la propia vida de uno. Entonces, Chekhov, distinto a Tolstoy, digamos que en mi opinión, ¿no? En mi opinión, obviamente, muy subjetiva, está un poco por encima de Tolstoy. Justamente por eso. Tolstoy, obviamente, no viene a menos, fue un gran novelista, narrador, logró incorporarse y hacerse un hueco en la sociedad rusa. Tolstoy, a pesar de que Chekhov también era muy conocido, Tolstoy, digamos que fue casi un dios, fue muy idolatrado, no solo en Rusia, sino en casi toda Europa, incluso el mundo. Lograr, lograr esto en una época en la que la información llegaba con gran lentitud, contrario a lo que sucede ahora, que ya en un clic todo se postea y se entera simultáneamente, pues bueno, es digno de admirar, ¿no? Incluso el zar, a pesar de que Tolstoy era un gran, pero un gran opositor del zarismo y de la Iglesia Ortodoxa de Rusia, lo dejaron intacto, ¿no? No lo pudieron tocar porque digamos que la manada de gente que lo admiraba era muchísima y si tocaban a Tolstoy, pues bueno, vaya problema. De Tolstoy, yo quiero rescatar aparte de su narrativa y la denuncia que hace sobre las guerras, que bueno, que ninguna guerra trae nada bueno, siempre va a traer devastación y no solo eso, a nivel humano el costo es demasiado alto, no solo por las pérdidas de vida, sino por el laboratorio que se crea en la moralidad humana. A esto me refiero a que en la guerra lo que trata o lo que consigue la guerra es deshumanizar, deshumanizarme, deshumanizar al otro, solo lo veo como un enemigo y destruir. Entonces de Tolstoy es muy admirable eso, bastante, y además es el precursor junto con Thoreau sobre de la no violencia, ¿no? Del anarquismo trascendental, que luego lo tomaría Mahatma Gandhi para independizar a la India del imperio inglés. Y bueno, ya que retomamos con la voz del joven Joan, ahora sí, joven, de por sentada su intervención. Listo, joven, muchas gracias. No, primero quiero que sepa los que nos están viendo que la sección de Hablando Paja es una sección distinta a la plebe en eso. Y es en la cuestión de que, en primer lugar, siempre van a surgir imprevistos y estos no van a ir en la edición, la verdad. Y segundo, como tal, es la extensión y la iluminación o la mirada amplia que se van a hacer de distintos temas. Lógicamente, los formalismos de la plebe y su aspecto crítico obviamente va a permear, pero es como tal esa mirada reflexiva que puede hacerse en este segmento que puede dar esa diferenciación. Ahora sí, como tal, para concluir a Tolstoy, eh, antes de que tuviese que hacer la cuestión, iba a ser el contraste como tal entre La Dama del Perrito y Los Tres Ermitaños, que es como tal un cuento diferenciado en muchas cosas, inclusive en la trama misma es diferenciado, pero que tiene en esencia algo y es como tal lo que dijo el joven Dan,
y es la cuestión de la formalización de los personajes. Un aspecto muy enmarcado de León Tolstoy es la cuestión de el manejo tan amplio de una amplia gama de personajes. De hecho, creo que Tolstoy tiene, por decirlo así, un pequeño récord en saber manejar toda una gama de personajes en una misma obra. Un total de unos 500 personajes en una misma novela, que es el caso, podría decirse, de Guerra y Paz. Pero ahora, ¿en qué aspecto quiero de nuevo recalcar? Y es en el aspecto de cómo los personajes de los tres ermitaños se han de demostrar un aspecto muy importante, y es la supremacía, la jerarquización del hombre occidental. El cuento como tal ha de tratarse de una aventura de un, digámoslo así, una pequeña orden jesuita que va de viaje a otra ciudad por medio del mar y se encuentran con una isla en donde existe la leyenda de tres ermitaños que buscaban la salvación en sí, en esa isla. Entonces la esencia del cuento como tal va a estar en la dialéctica de este hombre occidental con este hombre foráneo del mundo, que es representado en los tres ermitaños, que son un anciano, un hombre grande y un hombre mediano, y cómo estos van a chocar. De hecho, esto podría ser una indirecta a lo que es la relación aborigen entre el hombre americano y el hombre europeo. Una alegoría que quizá va a resaltar mucho Hegel en su jerarquización idealista, que no es una buena reseña. Pero entonces, esto va a ser rescatado, por lo menos en este relato, por Tolstoy, o por lo menos desde una lectura trascendental, como diría Roberto Calasso. Entonces, aquí se suma otro elemento, querré decir, y es el relato corto como testimonio. Y es quizá otra semejanza entre Chekhov y Tolstoy. Si bien Anton Chekhov hace de su relato, hace de su narrativa como una especie de espejo para que el lector vea en sí mismo su propia condición en estos relatos, Tolstoy hace lo mismo, pero de una manera más personal. Como dije al principio, la guerra de Crimea fue uno de los eventos más consternantes en la vida de León Tolstoy. León Tolstoy, a partir de eso, va a fundamentar un millar de sus obras en cuanto a la constancia. De hecho, un aspecto que dijo el joven Dani, y es como tal las pinceladas que da León Tolstoy al anarquismo trascendental, y esto puede ser plantado en Guerra y Paz, cuando en la tercera parte más o menos de Guerra y Paz, Tolstoy, al abrir la brecha, que es donde ya Napoleón llega a Rusia, y esto es tomado como tal las guerras napoleónicas, esta novela de Guerra y Paz, se toma esa referencia y hace alusión a que la guerra no va a conllevar a un progreso constante como desarrolla la dialéctica hegeliana, sino que como tal la guerra, si mal empieza, mal transcurre, obviamente mal debe terminar. No es algo que lleve a una negación que va a ir a un fin último en la felicidad y todo esto. No. Si una guerra comienza mal, obviamente va a terminar mal. Va a terminar con muertos, va a terminar con daños, va a terminar con traumas, va a terminar con toda clase de cosas. O sino que lo digan ciertos señores anglosajones. En fin, la esencia como tal del cuento en Tolstoy es de testimonio. Como Tolstoy plasma en todos sus cuentos la reflexión que va a trascender hasta el día de su muerte, que es una reflexión
de escape, como dijimos antes, una válvula de escape en cuanto al cuento de Chekhov. En Tolstoy va a ser más drástico todavía porque es un fantasma de culpa que lo va a perseguir hasta el día de su muerte, que inclusive lo llevó a que su propia esposa le diese razones para que él se fuera, porque él ya comenzaba a buscar de manera desesperada la rama verde del cómo salvar al mundo, porque él quería salvar al mundo, él quería ser la representación vívida de Atlas, él quería cargarse el mundo y poder entrar a salvarlo, a mediar para que el mal no se apoderara de él. Esto es lo que hace en este caso el sacerdote jesuita en los tres ermitaños cuando llega a la isla y les enseña el Padre Nuestro. Entonces él se queda ahí para que ellos se aprendan el Padre Nuestro. Y este es otro rasgo fundamental. Cómo en el sacerdote se representa el mismo León Tolstoy. Él es capaz de esperar por el mundo con tal de que éste pueda aprender a amar. Es como un relato profético, un relato, un apostolado que León Tolstoy estuvo haciendo a lo largo de su vida para poder así hacer algo por el mundo. Y eso hizo el sacerdote. Tal fue la añoranza de Tolstoy que inclusive ésta se personificó a sí misma. En el fin del relato, bueno, no, en el fin no, próximo al fin, los tres ermitaños salen de la isla, remando, persiguiendo al barco y le dicen al sacerdote que dispuso de un bote para poder entrar en conversación. Entonces el anciano de los tres ermitaños, el más anciano, les dijo: Padre, ya nos hemos aprendido el Padre Nuestro, y se lo declamaron. Esta como tal es la representación de la esperanza de Tolstoy. Cómo él aspira a que la humanidad sepa tomar el rumbo de sí misma para poder llegar a una consecuencia en el amor, en una visión en el amor, en un futuro en el amor. Y el tercer elemento que ha de sumarse al relato, aquí haciendo la enumeración, es como tal el elemento de la novela, bueno, del relato didáctico. Tolstoy, además de ser un escritor, además de ser excombatiente, además de ser modelo de vida para Gandhi, además de ser, junto con Thoreau, el padre del anarquismo trascendental, él fue el formador de la Escuela Nueva. ¿Qué es Escuela Nueva? Es un modelo pedagógico como tal, una perspectiva pedagógica que traslada la educación a un campo donde no se pueda adquirir. ¿Dónde es este campo donde no se puede adquirir la educación fácilmente? En la zona rural. Tolstoy, después de la guerra de Crimea, dispuso de sus bienes para poder formar una escuela en el campo, una escuela en su zona. Y es aquí donde nace la alternativa y donde plasma a su vez la novela, en su novela y en sus relatos, el factor didáctico. ¿Y cómo se plasma eso en este relato? Se plasma como tal en la enseñanza del Padre Nuestro a los ermitaños. Cómo éste se quedó días y noches enseñándoles hasta que se lo aprendieran de memoria, porque se equivocaban eso. Entonces es ese, y es aquí donde regreso al elemento al que me refería al principio del episodio, y es cómo Tolstoy, como Chekhov, desde el aspecto como tal existencial, regresan a la novela, al relato propositivo, al relato reflexivo, al relato semejante a la fábula, que permeaba como tal la cultura clásica de la Rusia, por ejemplo, la Rusia de Pedro el Grande, o la Rusia más antigua, la Rusia de Kiev, la Rusia de Moscú, la Rusia de inclusive de otros tiempos inasequibles. Entonces, como tal, ahí está el contraste.
cómo el relato en Chekhov es muestra del humanismo, muestra de la condición humana, y cómo el relato en Chekhov es muestra del testimonio personal. Y es lo más lindo y es en lo que contribuyó a la opinión del joven Dani, y es a la cuestión de ese rasgo que hace que Chekhov sea más, no más importante, sino más, con más renombre, con más esencia. Chekhov cubre como tal en su reflexión la condición humana. Él no va a centrarse en un individuo en particular. Muestra de ello su gran cantidad de relatos cortos, su gran cantidad de personajes, como el médico, como el general retirado al que le dieron un álbum y se puso a llorar y luego salió a sus nietos y a sus hijos para que lo hiciesen popó, como las damas que tuvieron derecho a entrar a un funeral y los hombres no, como el hombre amargado que, bueno, en fin, entre muchas otras voces en las cuales Chekhov pone su perspectiva, su sentimiento, alcanza a ser universal como tal. Y como en Tolstoy, en estos relatos, por lo menos en esta parte de los relatos, es más personal, pone su voz. Chekhov pone la voz de toda una condición. Cómo esto puede llegar a ser tan trascendental que inclusive puede que uno de esos pilares, de esos elementos importantes, radica en Chekhov y no en Tolstoy. Tolstoy era un ídolo porque dio su testimonio. Chekhov es un ídolo porque dio el testimonio de muchos en un solo particular. Él pudo haberse cargado por sí mismo la condición que Tolstoy no pudo cargarse. Entonces ahí está ese elemento. Ahora, joven Dani, le propongo que hagamos las conclusiones como tal de este episodio. Le doy la palabra. Listo. Bueno, joven, me agradó bastante la última intervención porque sí, no lo había mirado desde esa manera, pero Chekhov, la grandeza de Chekhov reside justamente en eso, en que él en su abanico de personajes logró inmortalizarse por la descripción de toda la condición humana, contrario un poco a Tolstoy, que encarnó él en sí mismo su propia condición. Bueno, ya para dar las conclusiones, antes les debo el nombre del cuento, el título del cuento sobre la perrita que la adopta un hombre del circo, se llama Kashtanka, ¿no? Entonces era para corregir porque no era el nombre anterior que dije, ya no recuerdo cuál fue, y solo eso. Bueno, ya ahora sí, para las conclusiones, pues creo que ha dejado más que claro la intervención del joven Joan y mía sobre las marcadas diferencias de Chekhov y de Tolstoy. Yo creo que cabría mencionar un poco las similitudes, que no ahondamos un poco en ellas, y pienso que tanto Chekhov como Tolstoy trabajan un lenguaje bastante sencillo, no son rimbombantes, son poco ornamentales, juegan un poco también con la economía del lenguaje, eso los acerca un poco a familiarizar al lector, ¿no? Entonces, era esa semejanza y ya las diferencias, pues las dijimos bastante bien. Y bueno, no sé qué opina el joven si nos despedimos de, de esta sección de Hablando Paja. Por mi parte, pues me siento muy agradecido por hacer parte de esta sección y compartir un poco mis conocimientos de literatura, que no es mucho, no es muy profundo que digamos, y todo lo he adquirido a partir del ocio, porque pues me gusta la literatura. Y obviamente agradecer al joven Joan y al joven Gerardo por permitirme un espacio y por dejar que mi voz encontrara un sitio, bueno, en estas nuevas incursiones de la tecnología. Entonces, joven, le doy la palabra. Listo, joven. Es
recalcar la importancia como tal de ello. Y quería agregar algo más y era como tal la opinión del joven Gerardo. Eh, como les dije, el joven tuvo que hacer algo importante, comprar el pan. No, no, mentiras, él tuvo que hacer algo importante, pero él me constató, logró plasmar un poco su opinión acerca de lo que es esto. Y su opinión va con respecto a un elemento muy particular de la Plebe Podcast y es como tal la contextualización de ciertos temas, por no decir todos, en la situación de nuestro país. Si bien estas novelas, estas reflexiones han de abarcar gran parte de la moralidad, el todo de la moralidad, también es cierto que mucho de esto, pese a que tenga grandes y contundentes aristas que puedan igualar un poco a nuestra situación, no alcanzaría a tratar por completo la cuestión de nuestros grandes vacíos morales. Entonces, en palabras del joven, él dice que no se puede contextualizar porque la moralidad y la temporalidad de una nación con respecto a otro, con respecto a otra nación, eh, no va a ser algo semejante. Y en Colombia aún más contundente va a ser esto, porque hay poca apreciación de la moral y siempre vamos a tender a la opinión dogmática, que es de lo que podemos asegurar Chekhov y Tolstoy estuvieron desarraigados por completo. Pese a que Tolstoy vivió en una vida en la cual quería parecerse a Cristo, del todo no lo hizo porque él, como dijo el joven Dani, sentenció a la Iglesia Ortodoxa, sentenció como tal a la perspectiva zarista de ese tiempo, del padre de Nicolás, del último gran zar. Y el joven dice que la única manera de contextualizar es simplemente disfrutar de la lectura y sacar nuestras propias conclusiones. Entonces, esto es una gran reflexión que el joven nos hace en su ausencia y es muy cierto. Y es aquí donde traemos a colación el argumento de que la literatura va más allá de las fronteras. La literatura a su vez va a tener quizá limitantes en la perspectiva temporal, porque como dirían los sociólogos o como dirían gran parte de los filósofos de la política o de aquellos que tratasen la cultura, como los deconstructivistas, cada pensamiento es hijo de su época. Entonces es esa cuestión para tener en cuenta, para hacerlo reflexionar un poco aquí en esta sección de Hablando Paja. Y bueno, ya para despedirnos, es simplemente agradecerles a los que nos escucharon y que se tenga en cuenta que la plebe y Hablando Paja no están del todo lejos, como pudieron denotar en la intervención del joven Gerardo. Y joven, agradecerle mucho a usted, joven Dani, por su intervención y también hacerles tener en cuenta nuestros oyentes que el joven no va a irse del todo, el joven va a estar aquí con nosotros y nos va a acompañar en estas reflexiones, así que es como si fuese un integrante más de nuestra gran familia de 3 personas, pero una gran familia. Joven. Bueno, esto para finalizar ya la despedida, pues muchísimas gracias. La verdad me sentí un poco contento, un poco también nervioso al inicio, pero todo marchó bien sobre ruedas. Y agradecerles, por supuesto, a las personas que nos están escuchando y que se siga compartiendo y difundiendo este podcast para crecer, ¿no? Para compartir, debatir, discutir sobre todas las cuestiones que rodean o circundan la condición humana, que es nuestro objetivo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a Gerardo, al otro compañero, al joven Joan y por supuesto a los oyentes. Y bueno, esperamos más capítulos, más episodios.
Muchas gracias. Listo, joven. Y esto fue Hablando Paja. Hasta un próximo pajazo.